Bienvenidos familia a este lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en descender nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven levanta tu voz, con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Bienvenidos familia a ese lugar de amor, donde el sol de Cristo disipa todo temor. Con alegría el corazón venimos a alabar, a descender el corazón de Dios, vamos a celebrar. Dios es bueno todo el tiempo, su amor nos rodea ya, en descender nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven levanta tu voz, con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Tiempo, su amor nos rodea ya, en descender nacimos para vencer. Su gracia nos sostendrá, ven levanta tu voz, con fe y gratitud. Aquí hay un hogar, aquí hay plenitud. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales. Muy buenas noches tengan todos los amados hermanos, guerreros y guerreras y todos los amigos que pueden estar en contacto con nosotros a través de su programa El Despertar de su Espíritu. Recordemos siempre que no es el despertar del Espíritu Santo, es el despertar de nuestro espíritu. Tenemos que estar orando y velando, tenemos que estar pendientes porque vienen tiempos, ya estamos en tiempos muy difíciles y necesitamos alinearnos al propósito divino. Así que en este preciso momento quiero saludarles de parte de mi amada esposa, la pastora Yanette Sánchez, y cada uno del equipo de trabajo de Multimedia y toda la iglesia del Corazón de Dios que estamos ubicados en Barquisimeto, Venezuela, para las naciones. Tenemos hoy un tema muy importante como es el evangelismo. Este evangelismo es un tema que muchas veces nosotros podemos realizar, pero la situación es solamente realizarlo, cómo realizarlo. Pero también hay una cantidad de personas que se olvidaron del evangelismo. Y para esta noche tenemos la bendición de contar con el evangelista Ronelvi Cuerí, director del Ministerio Evangelístico del Corazón de Dios. Ya con nosotros, Ronelvi, saluda a toda esta cantidad de personas que están ahí conectadas. Dios le bendiga a cada una de las personas que día tras día, de miércoles a lunes, están conectadas a cada una de las transmisiones del despertar de tu espíritu, un espacio que viene del corazón de Dios para bendecir cada una de las vidas
que se conectan y puedan recibir de la palabra del Señor. De verdad es un privilegio, un honor poder compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio, que sé que en esta noche vamos a aprender puntos muy importantes, puntos muy claves sobre lo que es realmente el evangelismo. Así es, y esto es importantísimo porque muchas veces nosotros como ministros o que los que están iniciando en la parte pastoral, se nos olvida algo. Las personas quieren con buscar un local, buscar la silla, buscar todo para empezar la obra, pero cuando nosotros vamos a la historia de la palabra del Señor, a la iglesia primitiva, en los libros de los Hechos, encontramos que primero fueron ellos a evangelizar y la cantidad de almas que se fueron ganando fueron añadiéndose a congregaciones, fueron formando congregaciones. Ronald, tú como director del Ministerio Evangelístico, he estado en diferentes cruzadas, desde prácticamente desde que te convertiste, Dios te está usando en la parte evangelística. ¿Qué experiencia puedes mostrar tú en lo que es el evangelio dentro de la iglesia, en cuatro paredes, y el evangelio fuera de la iglesia? ¿Cómo te has visto la diferencia? ¿Es igual o tiene una diferencia? Yo creo que tiene mucha diferencia lo que es la parte interna con lo que es la parte externa, porque si realmente nosotros nos basamos bíblicamente en lo que está escrito en la palabra, lo primero que el Señor comisionó fue ir y predicar el Evangelio a toda la nación, en pocas palabras, ir hacia afuera a buscar las almas que necesitan del Señor, que necesitan de Él. Y una de las cosas que realmente siempre he visto y he experimentado a través de cada una de las cruzadas. Como había dicho en el programa anterior, este año cumplo ya 10 años sirviéndole al Señor por su gracia y por su misericordia, y 10 años continuo estando en las cruzadas, sea como servidor, sea en cualquier área que el Señor nos haya colocado para su obra. He visto esa profunda necesidad, ese hambre y esa sed por el Señor, que muchas veces las personas se cohíben en ir a una congregación y ir a una iglesia, y creo que todos los que estamos convertidos siempre tuvimos como que esa lucha de ir a una congregación, y por eso la importancia de lo que es el evangelismo. Amén. Como acaba de pronunciar, dice y, es una orden. Y quiere decir, tenemos que salir nosotros. Mucha gente está esperando que las almas lleguen a la congregación, pero el Señor nos dio una orden de salir nosotros a todas las naciones, pero primeramente Jerusalén, ser testigos de Jerusalén. Y hacer discípulos, no es seguidores, no es asistente, no es entretenerlo, es mantenerlo en una formación para que se convierta en discípulo de Cristo. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, la parte de lo que es el discípulo y el creyente? ¿Qué diferencia ves tú? Porque, claro, un discípulo es creyente, pero sin formación. Pero un creyente es un creyente sin formación. Un discípulo es creyente, pero formado. Ambos tienen que ser creyentes, pero ya formados. En la parte del discipulado, por ejemplo, en la parte de trabajar y ganar las almas y empezar a discipular las personas, hay un trecho, una parte fuerte. La parte evangelística se encarga de ir a la calle. La parte evangelística se tiene que ir a buscar las almas. ¿Qué, qué capacidad o qué poder, qué nos dio el Señor a nosotros para salir a buscar esas almas? El poder sobrenatural de Dios. Porque normalmente una persona va a salir a buscar las almas, pero sin oración, sin ayuno, sin nada. ¿Usted cree que las personas se pueden convertir así? No, es algo completamente imposible, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que el Espíritu Santo era el que iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El ser humano por sí mismo, ni porque tenga el mejor léxico, el mejor de nuevo, no puede convencer absolutamente a nadie de lo que está haciendo mal y de la necesidad que hay en ellos del Señor en su corazón. Y por eso es muy importante que cuando usted habla sobre la diferencia entre el creyente y el discípulo, si es por creer, el que dice creer Hasta el puede diablo. creer, porque hasta el diablo sabe que Sí, Dios es Dios y está por encima de él. Pero la cuestión es que nos comportemos realmente como discípulos de Jesucristo. Los apóstoles y los seguidores del Señor les conocían porque decían que hablaban como Él. amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuatro principios bíblicos que debe ser clave para una persona entrar completamente al mover de Dios dentro de una congregación. Por ejemplo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Padre, Hijo y Espíritu Santo, el bautismo en agua, el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo en fuego, lo que es la resurrección, la santidad, todas estas cosas, quiere decir que la persona tiene que ser formada, tiene que ser formada. El Señor dijo, para que enseñándole que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Entonces, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de Cristo. La segunda es la comunión los unos con los otros, que se ha perdido muchas veces. Cuando una persona llega a la congregación, de repente hay gente dentro de la congregación que no se conocen unos con otros. Pueden pasar años, nunca se han hablado, no conocen ni siquiera el nombre. Pero ¿qué sucede? Que cuando la persona tiene esa comunión unos con otros, se forma un equipo. La Biblia dice que somos enlazados con las coyunturas, con los ligamentos. Y cuando se forma el equipo, entonces viene el partimiento del pan. El partimiento del pan no era que la persona andaba constantemente repartiendo comida por todas partes, el pan era conducido a la palabra del Señor. Por eso dijo el Señor, yo soy el pan de vida. Cuando decían el partimiento del pan, iban a las casas y empezaban a compartir la palabra del Señor. Y en las oraciones, no se puede tener una vida victoriosa sino con oraciones. Y estas oraciones también hacían lo siguiente, que se manifestara un poder sobrenatural. Por ejemplo, lo que dice Marcos 16:15, adelante. Que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son esas señales que siguen a los que creen? Yo creo que una de las cosas muy importantes al saber de lo que habla las señales es cuando Dios le da el poder y la capacidad por el Espíritu Santo de poder Exactamente, por el echar, Espíritu. por el Tiene que ser Espíritu eso. Santo, Amén. de echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar de muertos y dar de gracia lo que de gracia se ha recibido. Y creo que muchas veces se ha perdido eso. ¿Por qué? Porque creemos que el poder y la autoridad residen en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestros dones y sustituimos al Espíritu Santo, lo colocamos como que a un lado, entonces todo es por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Por ejemplo, hemos estado en cruzadas masivas de avivamiento en estadios. Hemos estado en estadios multitudinarios, almas convertidas. Por aquí subí un estado recordándome de que cuando estuvimos allá en eso fue en Santa Inés, Santa Cruz de Bucaral y Churuguara. Más de 2.700 personas convertidas en 3 cruzadas. Eso es poderosísimo. Pero también nosotros tenemos que pensar, ¿estamos nosotros nada más dispuestos a predicar la palabra en una tarima, en un altar? ¿O estamos dispuestos a hacerlo calle a calle, puerta a puerta, persona a persona? Porque hay personas que si no tienen la tarima, no predican. Si no están en el altar, no predican. ¿Qué opinas tú de esto? Yo creo que en este tiempo se ha sustituido mucho lo que, o está muy lejano lo que realmente fue el evangelismo que practicó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra, porque se ha como que colocado más importancia a lo que es, si no es una cruzada evangelística que tiene una plataforma, que tiene un lugar, un buen sonido, un buen equipo, no se evangeliza o no se le predica a alguien. Entonces, el evangelismo tiene realmente que ver con el tú a tú. Hay un vecino, hay un primo, hay un tío, hay algún familiar que está necesitando de una palabra, que está necesitando de lo que el Señor por gracia ha puesto en nosotros. Entonces, yo creo que no se puede acostumbrar la persona a creer que para predicar el evangelio del reino se requiere de una plataforma, se requiere de una tarima, cuando a diario Dios nos coloca personas a las cuales podemos predicarle de este evangelio. Amén, amén. Les recordamos que estamos transmitiendo enlazado con la radio alternativa cristiana 96.7 FM, allá que tiene cobertura en toda la zona alta del estado Lara, y estamos transmitiendo también enlazado con Radio Vida Online, con el pastor Eliezer Pérez, y la radio alternativa cristiana 96.7 FM con nuestro pastor Antonio Aguilar. Es una bendición que estos hombres hayan colocado sus plataformas y la radio para transmitir también este mensaje. Así que saludo a todas las personas de Acarigua, a toda la parte de Yumare. Bendiciones para todos los que están allí conectados, los que están a través de las redes sociales, YouTube, Facebook o TikTok de Ministerio DCD. Estamos llevando la palabra de Dios porque es necesario volver al evangelismo. Nosotros estamos en este momento realizando actividades los fines de semana. Los sábados salimos a evangelizar. Cuando te encuentras personas, de repente me pasa un caso o 2 o 3 casos, de que me ven repartiendo tratados, volantes en la calle,
allá en el cementerio, otro equipo está por allá por Patarata, y me he encontrado cuando estuve también en el seguro, y me dice, apóstol, usted está repartiendo volante en la calle. Si usted es de Tarima, un momentico, ¿quién dijo que tenemos que tener todo un equipo para poder predicar? Porque si entonces la que no tenga tarima, no tenga sonido, no va a salir a predicar. Y vemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando Él va y le predica a una samaritana, que esa samaritana se convirtió en la evangelizadora de su pueblo, de su gente. Se convierte también en el garadeno, y el garadeno iba a ir con él y dice, no, no venga conmigo, ande y cuéntale a tu gente las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Y este hombre dice, por todo Decápolis empezó a evangelizar y trabajar. ¿Qué se necesita para evangelizar? ¿Qué crees tú que se necesita para evangelizar? Para evangelizar principalmente lo que necesita es tener al Espíritu Santo, Amén. porque esa es la única persona que puede convencer y no solamente estar dispuesto, sino también estar disponible para hacer la obra del Señor. Como usted bien mencionaba, la parte de lo que es el salir a evangelizar y lo que hemos estado haciendo todos los sábados. Eh, Muchas veces usted ni siquiera se da de cuenta, las personas no se dan de cuenta de la cantidad de personas que uno puede ver en la calle caminando, en un carro, que pueden tener mil y un problemas en su mente, mil y un problemas en su casa, y esa persona precisamente está esperando a alguien que llegue a ellos de parte del Señor, muchas veces ni siquiera para darle una palabra, sino simplemente para escucharlo, porque he tenido esas experiencias con personas que me ha tocado evangelizarle. Me pasó con una persona que estaba allá en el lado de la pasarela, donde la persona estaba maquinando en su mente hacerle daño a su otro compañero de trabajo. Y yo estoy allí soltando la palabra, repartiendo tratados, soltando la palabra, repartiendo tratados, y la persona en el momento se me acerca y me dice, varón, yo estaba a punto de hacerle daño a mi amigo, dice. Pero es que la palabra que usted estaba dando me confrontó tanto que me acordé y dije, Señor, yo no puedo volver a ser el mismo. Yo tengo que soltar esto. Y se me acercó y me dijo, por favor, yo quiero que tú ores por mí. Entonces, mientras nosotros no le demos realmente importancia, de la misma forma como nosotros valoramos lo que el Señor hizo por nosotros y el cambio que ha hecho en nosotros, que veamos que las demás personas también necesitan de eso mismo que el Señor nos da a diario a nosotros. Amén. Sabe, muy importante lo que acaba de decir también en la parte que esté dispuesto, pero disponible. Usted le pregunta a cualquier persona, ¿quiere evangelizar, quiere orar, quiere trabajar en la obra? Amén, amén. Cuando lo llama, estoy trabajando, estoy ocupado, tengo que lavar, tengo que hacer tantas cosas. Entonces son gente que dice estar dispuesto, pero no están disponibles. Necesitamos personas dispuestas y disponibles. Hemos estado realizando actividades. De hecho, ya el Señor me confirmó algo directamente en este momento, porque cuando salimos a evangelizar, estos últimos meses, saliendo a evangelizar, se ha repartido más de 22.000, 24.000 volantes tratados, más de 24.000 aquí en Barquisimeto. Hemos recorrido la 19, la 20, la 21, la 22, la 23, la 24. Nos hemos metido por lo que el antiguo mercado manteco, donde está la perfumería. Hemos entrado a las perfumerías, donde se vende todo. Usted sabe lo que se vende allí. Y hemos entrado a evangelizar a la gente allí dentro. Hemos tratado siempre de traer la palabra. Si ellos no pueden ir a la iglesia va donde están ellos. Si ellos no quieren con el Señor va directamente a buscarlo a ellos. Entonces, todos estos trabajos se está haciendo. Lo que es la parte, estuvimos en la parte del Cardenalito, en el peaje del Cardenalito, estuvimos en la entrada en la Vargas con Venezuela. Hemos estado en Patapalo también varias veces. Hemos recorrido las comunidades aquí de San Francisco, Santa Isabel, en Mayupirice, Mayorista, toda la parte de lo que es en Andrés Eloy. Hemos recorrido la Rafael Caldera, evangelizando puerta a puerta, casa a casa. Y cuando empezamos el evangelismo, lo primero que el Señor me declaró una palabra que la gente quedó sorprendida porque el Señor me dijo, nadie se tome foto para publicar. Nadie se tome foto para publicar. Y yo no entendí, mucha gente no me entendieron tampoco. Yo cumplo la orden del Señor. ¿Por qué? Porque de repente el Señor me llega y me dice, porque muchos se van a hacer esto únicamente por figurar, por estar allí, porque decir, aquí estoy yo para que me vean. Solamente empezamos después a tomar unos videos para dentro de la iglesia presentarlo, motivando a los hermanos para que vean el trabajo que se está haciendo. Ahora el Señor en este momento me acaba de ministrar, ahora es tiempo de publicar.
Es tiempo de publicar porque ya las personas que han sido constantes, que han estado trabajando, no lo están haciendo por ser visto por los hombres, están haciéndolo porque verdaderamente aman a Dios y aman las almas. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Usted va a hacer cualquier actividad y nosotros tenemos que evaluarnos y pensar en nuestro corazón. ¿Lo estoy haciendo realmente para Dios? La Biblia dice que nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Tenemos que analizarlo. Amamos a Dios, amamos las almas. Tenemos que pensar bien esta cosa. Entonces, el evangelismo, de repente, personas dicen, no, que ahora está en las redes sociales. También predicamos por las redes sociales. Pero el tratado ya es obsoleto. Usted no sabe lo que puede causar un tratado. Por ejemplo, mi persona, yo recibía tratado en la Guardia Nacional, en las Fuerzas Armadas, ya en el Paraíso, comandante general de la Guardia. Había una señora muy anciana y se paraba enfrente de la puerta de la comandancia general. Y cuando iba saliendo el comandante general de la guardia, ella tocaba el vidrio del comandante y los guardias querían moverle, el comandante siempre abría el vidrio por el respeto que tenía esa señora, infundía un respeto. Yo sé que era anciana y tenía el cabello blanco, pero yo creo que la autoridad de Dios en ella, y le evangelizaba y repartía volantes a todos. Y una de esas veía que compañeros rompían el tratado. Y yo decía, mira, respeta a la señora, respeta su cana, no sea tan grosero, porque hay gente que son intransigentes, pues. Y yo llegué a ver, recogía todo eso, me lo echaba al bolsillo, empezaba a leer y buscaba siempre leer. Y cuando estaba montando servicio en la garita, ahí me encontraba los tratados y empezaba a leer y hacía la oración de fe. No me convertí en el momento, pero la palabra no regresa vacía. Tenemos que entender que el trabajo hay que hacerlo por todos los medios. Hay personas que no van a una congregación, hay personas que no van a ver una red social, hay personas que no van a estar asistiendo a una campaña, entonces hay que ir casa a casa, puerta a puerta, vida por vida. Y muy pocas son las congregaciones que están haciendo este trabajo. Es necesario motivarles a que salgan. Mi hermano, cuando usted está llamado por Dios, no para que sea un evangelista, escuche bien, no para que sea un evangelista. Una cosa es ser el evangelista, que es el llamamiento de los 5 ministerios, y otra cosa es ser evangelizador. Evangelizador debe ser todo cristiano, sea con la música, sea con teatro, sea con danza, sea con obras sociales, pero debemos ser evangelizador. Todos los cristianos debemos ser evangelizador. ¿Sabe una cosa? En estos días me llamó la atención cuando estuvo acá el pastor Cas Luna, y me llamó mucho la atención porque prácticamente la ciudad se conmovió. Se trancaron lugares específicos, cerraron avenidas, todo. Y todas las congregaciones, la mayoría, se movilizaron para respaldar esa actividad. Y yo digo, oye, si aquí en Barquisimeto se ha demostrado entonces que si la iglesia estuviera unida como tal, trabajando en conjunto en una evangelización masiva, ya Barquisimeto se hubiese convertido completamente. ¿Pero qué? ¿Vamos a hacer esto cada vez que llegue un hombre de Dios del exterior? Teniendo aquí en Barquisimeto y aquí en Venezuela gente poderosa, Dios bendiga a Carlos Luna, Dios me lo guarde, hemos recibido mucha enseñanza de él, pero cada quien tiene un compromiso. Yo creo que nadie en ningún país puede amar más a Venezuela que nosotros los venezolanos. Entonces yo creo que se demostró ese día de que aquí en Barquisimeto, si la iglesia estuviera unida de verdad, si no tuviéramos prejuicios, si no tuviéramos diferencia, podemos conquistar a Barquisimeto, movilizar completamente toda la gente, salir a las calles, evangelizar, sería algo glorioso y poderoso, y creo que Dios nos está llamando a eso. ¿Qué opinas tú de eso, Ronelvi? Yo creo que es un punto muy importante y una de las cosas que marcó mucho la diferencia en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, es que dice que tenían todos en común las mismas cosas, o sea, compartían todas las mismas cosas, o sea, que no había alguien que pensara completamente diferente, sino que todos estaban de acuerdo bajo un mismo propósito, bajo un mismo sentir. Y creo que en este tiempo la iglesia de Jesucristo carece mucho de esto, porque qué difícil es que se llegue a un acuerdo mutuo para un mismo propósito en específico, que no es un invento de una iglesia, no es un invento de una denominación, es algo que demanda la palabra del Señor, porque si nosotros vemos, Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el resto del cuerpo, el hecho de que alguien sea mano y el otro sea pie, no, yo no puedo estar de acuerdo con aquello, yo no puedo estar de acuerdo con lo otro. La gran comisión es para toda la iglesia. Amén, así es. Si nosotros cumpliéramos lo que dice la palabra, que estaban todos en armonía, dice la palabra del Señor, estaban todos en armonía. Dice la palabra de Dios que tenían comunión los unos con los otros. Comunión es amistad. No importa el nombre de la denominación, de la confraternidad, del concilio, nombre de la congregación, nombre de los pastores. Todos somos hermanos. Debemos tener una amistad.
si trabajáramos en conjunto, porque, por ejemplo, lamentablemente, esto hay que decirlo, duela o no duela, pero por ejemplo, se hace una cruzada masiva, ¿verdad? Donde se ha llevado tarima, sonido, se mueve una gandola completa, se mueve autobuses, se mueve personal, se invierte dinero para hacer una cruzada en una comunidad X. Y resulta que entonces hay cuatro o tres pastores que no están de acuerdo por cosas que no tienen que ver nada con lo que es el propósito divino. Y entonces levantan una cruzada por un lado, una campaña por aquí, una campaña por allá, otra actividad, declaran actividades improvistas que no las tenían planificadas, sino que simplemente por chocar, por decir no vayan para allá, vengan para acá. Eso no es de Dios, eso es del diablo, donde vaya, eso es del diablo. Si usted sabe que la campaña va a traer fruto y sabe que se están convirtiendo las almas, que hay sanidades y milagros, es tremendo cómo las personas pueden negarse a recibir eso. Otras personas que de repente pueden decir, tengo el aniversario de jóvenes, por decir algo, y hay la cruzada, no, que ya planificamos aniversario de jóvenes. Esa actividad la podemos mover en una semana, esa actividad la podemos cambiar. Pero ¿por qué cuando llega, por ejemplo, Carl Luna, en vez de se venga para acá Juan Carlos Harrigan, ahí no hay actividades de aniversario de jóvenes, ni de damas, ni evangelismo, ni compromiso, ni ayuno, ni nada? Ahí todo el mundo se desata y se va para allá. ¿Por qué entonces la gente no entiende que el Señor nos mandó a que camináramos en una amistad, en una comunión, para poder partir el pan? Yo le aseguro, mire, que Barquisimeto, Venezuela tiene el potencial para conquistar esta nación si el pueblo de Dios estuviera unido. Pero lamentablemente, esto me duele decirlo, estaba orando esta madrugada y el Señor me pone a orar porque estoy orando por los pastores y ministros, y aquellos pastores y ministros que quieran que tengan red de intercesión. Toda la madrugada, de 2 a 3 de la mañana, va a llegar un mensaje, como está llegando a muchas personas. Si usted quiere ser parte de esta red de intercesión para meterlo en mis oraciones personales, puede comunicarse al 0426-355-4898. Escuche bien, 0426-355-4898. Y cuando estoy orando allí, el Señor, el Espíritu Santo me dice, ora por las paredes que han colocado los pastores y los concilios, los ministros. Paredes, han levantado muros de contenciones. Cuando en la cruz del Calvario Cristo rompió las paredes que había entre el pueblo gentil y el pueblo judío, Él derribó la pared intermedia, dice, para que hiciéramos de todo un solo pueblo. Entonces nosotros como pastores y ministros, entonces agarramos y dividimos al pueblo de Dios. Yo soy de este, yo soy del otro. Eso se empezó a mover en el tiempo de Pablo, y Pablo dijo, para mi momentico, aquí ni siquiera Apolo, ni Pablo, ni Pedro, aquí es Cristo. El centro es Cristo, todos nosotros somos servidores. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces tenemos que quitarnos esos prejuicios, saber que somos hermanos, lavados por la misma sangre, ungidos por el mismo Espíritu, llamados por el mismo Dios, con un mismo bautismo, una misma fe. Tenemos que entender que hay un cielo completamente para todos los cristianos. No vamos a tener el cielo de los pentecostales, el cielo de los bautistas, el cielo de corazón de Dios, el cielo del mundo. No, todos somos hermanos, todos tenemos que trabajar en conjunto para que veamos la gloria de Dios. Por eso insto a todos los pastores y ministros, al cuerpo de Cristo que está viendo y escuchando este mensaje, a que podamos trabajar en unidad, en unidad. Nosotros, como decía el evangelista Don Elvi, tenemos muchos miembros en el cuerpo y todos cumplen funciones diferentes. Siempre en la cruzada le pongo como un ejemplo los pies. Yo le digo, ¿para dónde apunta tu pie? Y dice, para adelante. Yo digo, ¿será que estoy torcido? Pero los pies de uno apunta a la derecha y a la izquierda. Pero esa derecha y la izquierda, trabajando en conjunto, caminamos hacia adelante. Entonces puede ser que tu visión sea de repente con trabajar con los niños de la calle. Puede ser que tu visión sea privado de libertad. Puede ser que tu visión es alcanzar matrimonio. Puede ser que tu visión sea metido en la adoración y la alabanza. Sea que tu visión sea consolidar a las personas que están perdidas. Sea que tu visión puede ser hacer obras sociales. Pero todos cumplen un solo objetivo: evangelizar y alcanzar el perdido. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a pedir cuenta. ¿Qué piensas tú de tantas divisiones dentro del cuerpo de Cristo, Cornelio? Yo creo, apóstol, y me tomaría el atrevimiento de decirlo, que esto no se trata de quién tiene la denominación más grande, esto no se trata de quién hace la mejor actividad, esto no se trata de quién hace mejor las cosas, esto se trata de hacer la voluntad del Padre y que las almas puedan llegar a los pies de Jesucristo, de saber que es muy importante la unificación del cuerpo de Cristo, porque todos tenemos que trabajar bajo esa misma visión, bajo ese mismo propósito, de saber que todo lo que
lo que provenga de Dios, sobre todo en el área evangelística, es algo que va a sumar para el cuerpo de Cristo, es algo que va a bendecirnos como cuerpo de Cristo y es algo muy importante porque como lo viene usted diciendo, en, en lo que es las cruzadas, en lo que son las actividades, se ha visto mucho eso y esto no se trata de la iglesia del corazón de Dios para ti, esto no se trata de nosotros, esto se trata es de que la imagen de Cristo sea multiplicada Amén, en el así. mundo. Así es. Imagínense, por ejemplo, aquí en la zona norte hicimos una cruzada y una sola congregación, sin contar además, levantaron 100 células con una cruzada. Imagínense si todos los pastores respaldaran las cruzadas, Dios sana nuestra tierra, porque está, Dios sana nuestra tierra con su Santo Espíritu. Nosotros estamos dispuestos a trabajar y ya vamos a salir. Estamos primero fortaleciendo la fe, levantando los muros, fortaleciendo a los guerreros, fortaleciendo la parte del liderazgo para que salgamos con todos los hierros y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas. Cuando nosotros nos vemos lo que dice Mateo 28, ya sabemos que tiene varios principios para cumplir. Porque siempre decimos, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, prometió el Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros leemos el contexto, cuando Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos que analizar ciertos puntos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder. Ya sabemos que Satanás no tiene poder, Satanás simplemente es astuto y engaña a las personas, pero todo el poder lo tiene Jesucristo, todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra. Y dice la palabra del Señor, por tanto, y tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que salir de las comodidades. Nadie tiene tiempo para servir a Dios si tú no sacas tiempo del tuyo. Todas las personas, los grandes empresarios, los presidentes de las naciones, los que tienen multinacionales, tienen 24 horas del día, igual que tú, igual que yo. Que ellos se administran para hacer su trabajo secular y sus cosas también. Nosotros debemos administrarnos y sacar el tiempo necesario para salir a discipular, para salir a trabajar, para congregarnos, para capacitarnos, para estudiar la palabra, para instruirnos. Y dice, y por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. No, hermano, es que esto que diga, conseguir una persona que levante una célula, que aparte que tiene muchas células de otra iglesia por todas partes. Dios, mira, hermano, si todos están convertidos en toda la cuadra, en toda la manzana, muévase por otro lugar. Pero mientras haya una persona que no conoce a Cristo, trabájela. Que sea, que se convierta aquí, se convierta allá, se convierta en el ser, pero que se convierta a Cristo. Entonces, el día, le tengo una noticia, usted podrá llegar el día que usted no va a salir a evangelizar nada. ¿Usted quiere saber el día en que usted no va a salir a evangelizar nada? El día que toda la tierra se convierta. Porque mientras haya un perdido, tenemos que seguir trabajando. No se ha hecho nada mientras haya un perdido. Mucha gente que ni le evangeliza ni siquiera a su propia familia. Y dice la palabra, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Hay que enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado, que guarden todas las cosas, toda la palabra del Señor. Pero si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo enseñamos la palabra? Si nosotros no estudiamos la escritura, ¿cómo le enseñamos a la gente? Tenemos que guardar nosotros la palabra para que también las otras personas sean guardadas. Y es donde dice el Señor, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos entendieron muy bien este mensaje. Lo entendieron bien, por eso salían a partir del pan, iban de casa en casa, y dice que el Señor añadía cada día de iglesia lo que habían de ser salvos. Cada día había crecimiento, cada día había bendición, todos los días Dios hacía cosas maravillosas, pero tenemos que entender que esas maravillosas cosas de Dios lo hacía porque ellos estaban cumpliendo la gran comisión. Eso le digo en pocas palabras, así como digo, pisarán serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal y nada los hará de daño. Quiere decir, se van a tener enfrentamiento contra las tinieblas, pero las tinieblas no van a prevalecer delante de ustedes. Ustedes van a ver enfermos, van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Ustedes van a ver, van a echar fuera demonios, van a hablar lenguas angelicales, lenguas espirituales, lenguas terrenales. Ustedes van a caminar en un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero si nosotros dejamos de cumplir la gran comisión, la unción mengua. Escuche bien, el momento en que la tinaja, la vasija, cesaron, cesó el aceite. El día que tú dejas de evangelizar, de predicar la palabra, cesa el aceite. Mientras estemos buscando vasija vacía, quiere decir alma, la unción se va multiplicando. Esa es una manera más correcta de mantener la unción y hacerla crecer cuando estemos buscando alma. Si tienes una unción poderosa y estás en cuatro paredes, no sales a predicar, esperando un turno en el bate, como dice, un turno en la iglesia. Mi hermano, el evangelista tiene que salir a la calle,
Cada pastor, cada ministro cumple una función. El pastorado tiene que apacentar la grey, el evangelista tiene que estar en la calle, el maestro tiene que estar enseñando, el apóstol tiene que estar dando cobertura y capacitando y entrenando y empoderando al pueblo. Todo esto tiene funciones diferentes y necesitamos entender que mientras más almas gane para Cristo, la unción, el poder, la sabiduría, la inteligencia y el respaldo de Dios será mayor. Usted puede ver que dentro de las congregaciones la manifestación de sanidades y milagros son más pocas que en las calles. En las calles sube, aumenta el número de sanidades instantáneas, poderosísimas. Lo puede ver aquí en las redes sociales, en TikTok. Usted puede ver la cantidad de gente convertida, la gente sanada, milagros creativos, ciegos ven, sordos escuchan, mudos hablan. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo voy a respaldar todo aquel que está dispuesto a llevar mi palabra, a buscar las almas, a amar las almas como yo las amo. Amén. Amén. Apóstol, y sabe que un punto muy importante que quiero acotar con respecto a Mateo 28, muchas veces las personas dejan lo que es el evangelismo, dejan de evangelizar, dejan de predicarle a las personas porque consideran que no, que Dios me llamó a mí como profeta, Dios me llamó a mí como maestro de la palabra. Esa asignación es para el evangelista, esa asignación no es únicamente para el evangelista, porque en Mateo 28 Jesús nunca especificó y dijo, por tanto, id evangelistas y prediquen el evangelio, hagan discípulos. No, 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 sino que es una orden para todo aquel que está en Cristo Jesús. Todo el que está en Cristo Jesús tiene que saber que tiene la responsabilidad dada del cielo para ir y ganar almas, de ir y predicar el evangelio a todo lugar, sea a través en las calles, a través de las redes sociales, a través de distintas plataformas. Mire, es algo tan importante y quiero compartir con cada uno de ustedes la importancia de lo que es predicar el evangelismo, porque también a través de las redes sociales, porque muchas veces las redes sociales o en este tiempo tienen mucha influencia en el mundo, lo que son las redes sociales, y muchas veces utilizamos las redes sociales únicamente para ver cosas en vez de darle una utilidad correcta, para compartir una pequeña palabra para alguien que puede estar allí en esa red social y a través de esa palabra pueda acceder al Señor. Amén, amén. Yo utilizo todos los medios. Por ejemplo, personalmente, yo casi no estaba en las redes sociales. Mi apóstol Epi, que es nuestra cobertura, nos dice, tienes que usar las redes sociales, tienes que estar en TikTok. Y yo decía, oye, Dios mío, confírmame tú. Entonces, cuando uno apenas abre una red social, salen tantos contenidos que son basura. Y yo digo, ¿por qué esto es pura basura? Y el Señor sí, tiene mucha basura las redes sociales por culpa de los cristianos evangélicos. ¿Cómo si nosotros no producimos basura? No, porque ustedes han menguado en producir contenido de verdad que edifique, que sane, que salven, que den a conocer a Cristo. Entonces, si nosotros callamos, los demonios van a utilizar completamente las redes sociales para ensuciar toda la mente y los corazones de las personas. De hecho, he visto personas que tienen redes sociales y lo que tienen, perdón la expresión, tontería. Tienen fotos de tantas cosas que parece como si fueran ídolos ellos mismos, se aman a sí mismos, quieren poner fotos de toda posición en que si la cara, que si el trasero, que no sé qué cosa, y son cristianos entre comillas, pero no publican a Cristo. ¿Sabe una cosa? Tenemos que publicar a Jesucristo porque Él es el Salvador, Él es el Rey. Hay que dar a conocer. Hace cierto tiempo, un amigo mío, Antonio Salero, estaba conversando de unos proyectos que tenemos con el favor de Dios. Yo creo que se va a dar pronto en el nombre de Jesús. Y decía, vamos a hacer famosos a Jesucristo. Está en una reunión y dice, vamos a hacer famosos a Jesucristo, vamos a invertir para hacer famosos a Jesucristo. Y yo dije entre mí inmediatamente y pensé, vamos a decir, Jesucristo es famoso. Le digo, Jesucristo es famoso. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, mucha gente conoce a un Cristo de religión. Mucha gente tiene un Cristo de tradición, un Cristo que hace 2000 años sanó, que hace 2000 años, más de 2000 años hizo milagros, pero pocos conocen el Cristo que hoy en día es el mismo ayer, hoy, por siempre, que hoy en día sana, que hoy en día ama, que hoy en día libera, que hoy en día restaura, que hoy en día hace milagros, que crea ojo, que crea oído, que crea estómago, que puede hacer que las piernas crezcan. Ese Cristo maravilloso tenemos que publicarnos, utilizar las redes y lavar las redes como hizo Pedro. Si quieres ser usado por Dios, lava tus redes primero. Pedro y los discípulos están lavando las redes cuando el Señor los llama. Hay que limpiar las redes sociales para que nosotros podamos fluir con el poder de Dios. Mira lo que dice, por ejemplo, rápidamente por el tiempo que pasa volando, que dice por acá. Hechos capítulo 2, versículo 41 dice, y se bautizaron más de 3000 personas. Hechos 2:47 dice, el Señor añadió
añadía cada día lo que había de ser salvo. Dice Hechos 4:4, creyeron más de 5,000. Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban. Hechos 6:1 dice, como creció el número de creyentes y discípulos, se multiplicaban. Hechos 8:1 dice, esparcido por todas partes. Dice, todas partes estaban, cuando fue la persecución, estaban esparcidos predicando la palabra, no se callaron. Hechos 9:31, la iglesia se acrecentaba, toda la iglesia se aumentaba de número. Hechos 12:24, pero la palabra de Dios crecía cada día y se multiplicaba. Hechos 13:43, dice, muchos siguieron a Pablo y a Bernabé en su doctrina. Hechos 14:21, después de hacer muchos discípulos, cuando fueron allí, después se regresaron. Hechos 16:5 dice, y aumentaba el número cada día, aumentaba el número cada día. Hechos 16:14, el Señor abre el corazón de su familia, cuando se estaba refiriendo a aquella mujer que escuchó la palabra del Señor y ella y su familia se bautizaron. Dios abriendo el corazón. Hechos 16:33, se bautizó él y toda su casa, cuando el carcelero, él y toda su casa. Mira el testimonio, aún Pablo dentro de la cárcel se ganó una familia para Cristo. Así, Hechos 17:12 dice, así que creyeron muchos de ellos. Hechos 18:8, muchos de los corintios creían. Dice 18:10, tengo mucho pueblo en esta ciudad, decía el Espíritu Santo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuánto pueblo de Dios está en la ciudad todavía que todavía no conoce al Señor por culpa nuestra? Dice Hechos 21 dice, así crecía y se fortalecían en la palabra del Señor. Hechos 21:20 dice, y millares de judíos hay que han creído, millares de judíos. Imagínense todo el libro de los Hechos, desde el principio hasta el 21:20, habla de que había una multiplicación. ¿Por qué? Porque había una evangelización. Pero no una evangelización por figurar, no era una evangelización simplemente de salir a las calles para decir aquí estamos, no, una evangelización que había preparación, ayuno, oración, santidad, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban en la comunión unos con otros y iban al partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Entonces, si estamos en este momento preparándonos en oración, en ayuno para meternos fuertemente con Dios, salimos en una evangelización, vamos a ser efectivos. Pero si vamos únicamente para figurar que estamos cumpliendo la orden de un pastor, de un ministro, estamos completamente equivocados. Dios nos muestra el libro de los Hechos, una iglesia activa que crecía tanto que afectó el mundo entero. Y hoy en día conocemos el Evangelio porque estos 12 o 11 discípulos que quedaron allí, después se añadió Pablo, esta gente estaba dispuesta a todo para llevar el Evangelio. No estaban con comodidades y podemos utilizar todas las herramientas. Recuerdo un testimonio rápidamente que siempre me gusta contar con la parte de la evangelización, porque mucha gente piensa que repartir un tratado ambulante, eso está obsoleto, eso está obsoleto. Cuenta un testimonio de un varón, un amigo, un mundano que se quería quitar la vida, quería quitarse la vida de todo un pueblo, agarró su pistola y se va camino a la quebrada del río que está fuera de la cuestión del pueblo para quitarse la vida. Su pensamiento era morir. Pero más adelante había una persona que estaba evangelizando, repartiendo tratados. Y se lo entrega a una de esas personas que son groseras con Dios, groseras con la vida, groseras con todo el mundo. Y el hombre agarra el tratado y dice, aquí está tu Dios, y lo rompió y lo tiró al aire. Bueno, los hermanos siguieron evangelizando, los pedacitos de papeles se quedaron rodando por el viento, por las calles. Y ese hombre que se iba a quitar la vida, va caminando y un pedacito de papel se le quedó en la bota del pantalón, con el viento se pegó en la bota del pantalón. Le llamó la atención, se quitó el papelito y cuando empieza a leer decía, y dijo Dios, y se creó una intriga en él, ¿qué fue lo que Dios dijo? Y empezó a preguntarle a la persona, y la gente dice, allá está una iglesia evangélica, eso debe saber el pastor que está allá. Y fue allá y habló con el pastor, ¿qué fue lo que dijo Dios? Y el pastor empezó a predicar y a evangelizar. ¿Sabe qué? El hombre se convirtió y dice, yo me iba a quitar la vida, pero este pedacito de papel me quedó una intriga. ¿Sabe por qué? Porque no era papel, sino que la palabra de Dios es espíritu y es vida, no regresa vacía. No regresa vacía. Mañana saldremos casi con 6,000 volantes más, 6,000 tratados de evangelizar. Pueden ver allá atrás en el cementerio, en la antigua pasarela. Podemos encontrarnos también en Patarata. Hay un equipo con el evangelista Ronel Bicuerí, con el evangelista Rubén Sánchez, también trabajando constantemente, viendo la gloria de Dios, viendo las almas que están allí sedientas. Y una de las palabras que me llamó la atención cuando estaba en la Vargas con Venezuela, era que cuando estoy hablando allí,
predicando, el Señor me dijo, si tienes una palabra de ciencia, tienes tiempo que no vas a la congregación, tu trabajo, tus estudios, tu quehacer en la casa, te han impedido congregarte, te han impedido buscar a Dios, pero te quiero decir algo, Dios no te ha desechado, Dios viene a buscarte aquí dentro del carro donde estás en el semáforo. Y mientras estamos hablando allí, están unas personas que están en el semáforo ahí estacionadas, bueno, esperando el momento, y empiezan a llorar. Yo me le quedo mirando y me dice, eso somos nosotros, eso somos nosotros. ¿Cómo Dios puede estar tan interesado en las personas que da palabra de ciencia y decirle a las personas, aunque tú no tienes tiempo sin congregarte, Cristo ha mandado a su pueblo, ha mandado a sus hijos, ha mandado a su ejército para decirte que el trabajo que tiene contigo no es en vano y que te vuelve a levantar, que te vuelve a ungir, que te vuelve a restaurar y que te está llamando porque te ama con amor eterno. Es muy importante todo ese punto que ha estado hablando Apóstol y añadiendo al testimonio que usted estaba comentando, pero lo llevo ahora a la parte de las redes sociales. Yo era una de las personas que para mí era muy fácil grabar cualquier un corto de una palabra y compartirlo en las redes sociales, pero hacer transmisiones en vivo, eso de estar yo mirando la pantalla allí, viéndome a mí mismo, era algo que de verdad me daba mucho temor. Pero sentía la demanda del Señor esas semanas de hacer en vivo a través del TikTok y empecé a hacerlo por obediencia al Señor. Y en una ocasión me pasó que una muchacha se conecta a la transmisión en vivo y esta muchacha me empieza a escribir que la suba a la transmisión, que la suba a la transmisión y yo la subo. Cuando yo la subo, la muchacha está llorando y me dice, yo no lo conozco a usted, pero yo estaba en mi habitación con un ataque de pánico, estoy sufriendo una depresión terrible, tomo antidepresivos, no encuentro qué hacer con mi vida, pero yo escuché una voz que me dijo, métete al TikTok y busca el nombre Ronelvi y allí vas a recibir lo que necesitas. Y ella dice, yo me metí y te veo que estás transmitiendo allí en vivo y yo sé que Dios te ha puesto la palabra a ti para que mi vida sea liberada. Y llego y oro por ella, le hago el seguimiento, estaba apartada, la muchacha se reconcilia con el Señor, la muchacha es de Maracaibo, está sirviéndole fielmente al Señor. Entonces allí es donde yo digo la importancia de lo que es el evangelismo a través de cualquier medio, pero es importante estar dispuesto a predicarle a alguien, saber que hay alguien también que necesita una palabra como nosotros muchas veces la estuvimos necesitando cuando aún no le servíamos al Señor. Y quiero aportar esta palabra que está en Mateo 24:14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, apóstol, le hago yo una pregunta a usted. Cuando el Señor se estaba refiriendo acá, este evangelio del reino, me trae mucha memoria lo que usted con anterioridad estaba diciendo con respecto a lo que es un evangelio tradicional, un Amén. evangelio que común. Amén, así es. Hace cierto tiempo que estaba nuestro apóstol aquí en Venezuela, me llamó la atención porque él está predicando, ministrándole a los pastores, y yo estoy así al lado como asistente, pendiente de él, y de repente cuando él predica esa parte, donde quiera que se predique este evangelio, el Espíritu Santo me dijo, presta atención, este evangelio, yo voy a respaldar este evangelio, el evangelio lleno del Espíritu Santo, el evangelio de santidad, el evangelio de transformador, evangelio de vidas cambiadas, evangelio de vasos limpios, el evangelio que trae señales, milagros, prodigios y maravillas. Este es el evangelio que yo voy a respaldar, porque se ha levantado una cantidad de evangelios light, evangelios sin base, evangelios sin palabra, gente que no tiene escritura, gente que no tiene formación, personas que simplemente hablan la palabra del Señor como le parece a conveniencia, pero viven una vida doble, tienen una vida vacía. No se puede vivir esa vida vacía. Es donde se predique este evangelio, donde el Señor va a estar respaldando. Y me llama la atención también cuando estaba hablando, el Señor me trajo a memoria inmediatamente que me dio una palabra mientras estaba orando, cuando yo solo di a las formaciones de ministro, a la escuela de ministro. Y esta palabra el Señor me dijo, cada vez que tú sales a evangelizar, cuando salimos a evangelizar, irrumpimos en los planes del diablo.
Hay vidas, la Biblia dice, no descuidemos las maquinaciones del enemigo, principados, potestades, huestes espirituales de maldad que están controlando personas que viven una vida completamente sumergida en las drogas, en el licor, en la depresión, en vicios, en pornografía, en lujuria. Están atados por esos demonios y esos demonios tienen agendas espirituales, tienen planificaciones espirituales, están completamente trabajando y tienen esas personas en un círculo vicioso, todos los fines de semana tomar, todos los fines de semana hacer lo mismo, se repite la historia, están en un círculo vicioso hasta que llega alguien más fuerte que él. La Biblia dice, si el hombre fuerte no es atado, porque mientras está el hombre fuerte gobernando, dice que está viviendo tranquilamente. Y los demonios dicen, esta persona ya está cautiva, esta persona está esclavizada, hasta que llega alguien más fuerte que él. Y este más fuerte es un cristiano lleno del Espíritu Santo. Cuando llega un cristiano lleno del Espíritu Santo, irrumpe en la vida de esta persona e irrumpe en el mundo espiritual. No solamente se está predicando a una persona, sino que se irrumpe en el mundo espiritual y se deshace, se destruye, se desvanece las obras del diablo. Por eso dice la palabra que esté puesto como un muro fortificado. Dice, está dado poder para desarraigar, romper, quitarte, desarraigar todo plan de las tinieblas. Y cuando tú le predicas a una persona, estás rompiendo los planes del diablo, sacando todo lo que el enemigo había metido en su corazón, en su mente, en su espíritu. Y dice, para plantar y edificar, entonces plantamos y edificamos el reino de Dios en una persona. Por eso es importante siempre hablar la palabra del Señor. Hay personas cristianas, entre comillas, que tienen a su propia familia alrededor, pero no le hablan, dice, es un borracho. Usted dice, no, ese es muy duro de corazón. Y usted deja que el diablo cumpla todos sus planes en su propia familia, sea su papá, su hermano, su tío, su cuñado, su vecino, su amigo, el compadre que tiene la esquina, que se criaron juntos, que jugaron meta, que jugaron fútbol. Los deja que el diablo haga y deshaga con ellos. Y solamente los critica, hijo del diablo, ese borracho, ese no sé qué cosa, te vas para el infierno. No, usted tiene que pararse en la brecha todos los días. Vaya y predícale, todos los días invítelo, pero no solamente predicar, invitar, tiene que pararse en la noche y orar. Señor, te presento a Pedro, te presento a María, te presento a Pablo, te presento a Héctor. Señor eterno, destruye las obras que el diablo tiene con él. Y mientras ellos duermen, usted se para en la madrugada y dice, todo pensamiento diabólico que estamos operando en él, todo principado diabólico que está operando en él, lo ato, lo envío a cárceles espirituales en el abismo, en el nombre de Jesús. Planto la palabra, Señor, en el espíritu mientras está durmiendo. Háblale, porque dice tu palabra que tú le hablas en el sueño y en revelaciones mientras el hombre duerme. Háblale y pon el sentir como el hacer de buscarte. Despierta el hambre, despierta su espíritu para que busque tu rostro. Tenemos que clamar. Y entonces al otro día, cuando vamos a evangelizar, la persona te dice, sí, te acompaño. La persona dice, no sé qué me pasa. Empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque primero venciste al diablo en el mundo espiritual y después en el mundo físico. En Getsemaní el Señor venció la muerte. En Getsemaní venció el pecado. Hermano, que fue cuando dejó el infierno, que fue en la cruz del Calvario. No, en la cruz del Calvario se mostró la victoria que Jesús tuvo en Getsemaní cuando dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí, en ese momento, dio el cáliz de la ira. Ahí se negó a él, porque el pecado de Adán fue hacer su voluntad antes que la de Dios. Y como Jesucristo venció al pecado, dejó la voluntad del diablo y del pecado y su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Ahí estuvo la victoria. Entonces, tenemos que evangelizar, tenemos que avanzar, pero con este evangelio lleno de poder sobrenatural. Amén. Ese punto es muy importante, por eso se lo leía y quería que se compartiera con cada una de las personas que están conectadas y las que se van a conectar, porque qué importante, apóstol, es caminar en este evangelio del reino, vivir este evangelio del reino que nos lleva a la palabra, nos lleva al ayuno, nos lleva a la santidad y nos lleva a vivir una vida de oración en el Señor, porque es la única forma como nosotros podemos tener el respaldo del Espíritu Santo, que es el que se va a encargar de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo quiero compartir rápidamente, ya que el tiempo avanza rápido, yo soy resultado de que alguien me predicó, de que alguien me habló, de que alguien me mostró este Cristo maravilloso. Muchas personas me hablaban, me predicaban, pero el día menos pensado, el día que menos yo me imaginé, me recuerdo que usted fue hasta mi casa y ni siquiera, o sea, fue a buscar a mi hermano. Mi hermano no se encontraba en la casa, pero el Espíritu Santo lo inquieta a usted a devolverse nuevamente en el carro, a llamarme, y solamente bastó con una sola palabra. Pero esa palabra iba por el Espíritu Santo. Y llegó y me dijo, hijo, te espero en la iglesia, el Señor te necesita. Y bastó esa palabra llena del Espíritu Santo para yo venir a la iglesia, y desde ese día
con altas y bajas, pero con la ayuda del Señor he permanecido en su palabra, he permanecido en Él y he visto cómo el Señor, por su gracia, que ahora, como yo fui evangelizado, ahora yo evangelizo, le predico a otras personas y he visto cómo Dios ha obrado en la vida de otras personas, no inclusive en personas de la calle, sino también aún los de mi propio hogar. Amén, amén. Así es. Y bueno, el tiempo avanzado. Recuerda que estamos transmitiendo a través de ah, Alternativa Cristiana 96.7 FM con el director de la radio, Pastor Antonio Aguilar. Que el Todopoderoso Dios me le bendiga grandemente. Saludos a toda aquella preciosa audiencia de toda la zona alta de el estado Lara. Estamos también conectados, enlazados con Radio Vida Online, con el director, el pastor Eliezer Pérez. Bendiciones para usted, mi pastor, que el Todopoderoso Dios pueda bendecir a cada persona que está conectada en este momento en la radio. Recuerda que estamos transmitiendo desde la sede del DCD Central, Ministerio del Corazón de Dios, central acá en Barquisimeto, Venezuela, para las naciones. Ya tengo que terminar, este tema tiene mucha profundidad. Estamos por acá en YouTube, está conectada mi amada esposa, la pastora Janet Sánchez, está por acá también Karina del Carmen Herrera, hoy pide oración por su matrimonio. Ven, Angélica Reyes de Anzuategui, Jennifer Azuaje, Ruth Ocanto en la zona norte, que el Señor sane completamente su vida. Lady Garaterol está en la Tinajita, Gelimar Rico está allá en 12 de octubre. Saraí León, allá en la avenida 6, Carolina Pineda, cerca acá de la iglesia, Solange Palmero de 12 de octubre, María García desde Ecuador, los magistrales TCD, sede, Pinturas del Norte. Dios te bendiga, Rubén, agradecido por lo que has hecho, que el Señor te multiplique millones de veces más con esa mezcladora, que el Señor te bendiga grandemente. Muy agradecido, varón de Dios, solamente Dios sabe cuánto la necesitamos. Que Dios te multiplique. Está por acá el pastor Wilfredo Gil, TCD El Eneal. Dios te bendiga junto a todas las personas allá en El Eneal. Estás haciendo un trabajo muy, muy, muy esforzado, pero vas a ver el resultado. Verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho, hijo. Tú vas a ver cómo Dios te va a bendecir y te va a recompensar de tener esa pasión por esas almas allá. Esa no es de llegar a una cuadra donde hay tantas manzanas y tanta familia para predicar. Allá hay que caminar bastante, hay que ir del lugar de finca a finca para poder evangelizar, pero lo estás haciendo y Dios te va a bendecir. Nuestra hermana Tilce Suárez, Marián Garcés, el del Triunfo, Dios le bendiga, Marián. Pastor José Piña, Dios te bendiga, de Santa Cruz de Bucaral, bendiciones para usted. Saludo a todas aquellas personas de Santa Cruz de Bucaral. Sol Chirino de Yucatán, Dios me le bendiga, mi hermana. Miglady Gutiérrez de la parte de Brisa del Mayorista, Dulce Camacaro, Dios le bendiga, de la parte de Nueva Segovia. Jaciel Familia Martínez, desde el Cisal, Dios le bendiga. Yanedi Rodríguez, que el Señor le bendiga grande y poderosamente. Wilfredo Sala, está en Santinet, Dios te bendiga, Wilfredo de Santinet, todas las personas allá. Joana Muría, Dios bendiciones para usted. Tania Marchal, mi amada hermana, que está allá en Chivacoa. Alexandra Ramírez, desde la Tinajita, la pastora Alexandra Ramírez. Mayerlis Díaz, Dios le bendiga grandemente. Sergio Suárez desde Porto Achuelo junto a su familia. Zenaida Gil desde Colombia. Omar Crespo, el equipo de trabajo. Wolfgang Coronado, pastor de allá de Caudare, bendiciones. Angibeli Marrufo desde Lo Crepúsculo. Alejandro Peroso del barrio El Triunfo. Tania de los Reyes, aquí de la hermana, del esposo de hermano Johnny, que está cerca acá, bueno, ahorita está en Cerrito Blanco. Está Rosalía Crespo desde la Nueva Segovia. Javier Crespo, Dios le bendiga grandemente. En Facebook está Yolimar Grande en Caracas, Dios le bendiga. Luis Pineda, que el Todopoderoso pueda bendecirle grande y abundantemente. Vamos a orar por cada uno de ustedes para que el Señor le motive cada día más a crecer en la evangelización. No solamente salir a las calles, también hay que estar, por ejemplo, en los lugares de trabajo, en el liceo, en la universidad, sacar tiempo para dedicarle a ese amigo que tú tienes, esa persona, ese vecino que te ha ayudado tanto. Lo mejor que tú puedes darle es la salvación del alma a través de la palabra del Señor. Mucha gente de repente puede ser que digan, es que no me presta atención, ore y haga el intento otra vez. Los discípulos intentaron muchas cosas en la noche para pescar y no consiguieron, pero por la palabra que recibieron del Señor Jesucristo, lo intentaron y vieron resultados. Así que en este momento te pido, amado amigo, hermano, recibe esta palabra de parte del Señor y por favor practícala para que tú veas lo que va a hacer. Entonces, mi amado hermano evangelista Ronelli,
ore para que ese espíritu evangelístico se despierte en todos mis hermanos y en todas las congregaciones de Venezuela y el mundo. Amén. Amén. Quiero cerrar con esto antes de hacer la oración por cada una de las personas que están conectadas. Algo muy importante, el Señor es el más interesado en que las personas se conviertan y se vuelvan a Él. Es el más interesado. Fue capaz el mismo Señor de movilizarse hacia donde estaba el endemoniado Gadareno, una sola persona. Se movilizó por una sola persona, pero que Él sabía que solamente esa persona iba a ganar miles para Él. El mismo Señor, el mismo Espíritu Santo hizo que Felipe fuera traspuesto para predicarle al etíope, una sola persona. Lo llevó Una sola VIP. persona. Entonces, imagínese usted lo interesado que está el Señor de que usted vaya y le predique a esa persona. De repente usted dirá, no, que una sola, que no, esa una sola persona. Usted no sabe los miles y miles de personas que esa una sola persona se pueden ganar. Bueno, Ronaldo, mira, yo era un borracho, sargento de la guardia, pero borracho, peleador, y yo nunca pensé predicar. Pero doy gracias a Dios que Dios trató con mi hermana, que oró y ayunó bastante por mí, y personas que me evangelizaron como la anciana ya en la Guardia Nacional, y palabras que fueron sembradas poco a poco, y ahora miles de personas, para la gloria de Dios, han sido salvas. No sabe Dios, no sabe uno qué propósito tiene Dios con una persona. Entonces, imagínense si la gente se me hubiese dado la espalda porque era un borracho y nunca me hubiesen predicado, nunca me hubiesen evangelizado, nunca me hubiesen discipulado, toda esa cantidad de almas que están allí que estuviesen todavía perdidas, porque Dios asigna a cada quien, dice, uno será mil y el menor por lo fuerte. Amén. Amén. Y por eso les digo, hermano, no cierres tu boca a lo que el Espíritu Santo ha demandado para ti en este tiempo, porque todos los que hoy le servimos somos el resultado de alguien que se tomó el atrevimiento de obedecer, de predicar el Evangelio. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor eterno, te doy las gracias, Padre amado, por cada una de las personas que en esta hora están conectadas, Señor, y las que se han de conectar, Padre eterno. Te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor eterno, que a través de nuestro amado y precioso Espíritu Santo, tú puedas despertar en ellos, Señor, ese deseo, esa pasión, Señor, por las almas, ese deseo y esa pasión, Señor, por ir y anunciar tu mensaje, Padre de la gloria. Así, Padre eterno, como un día, Señor eterno, tú utilizaste, Señor, al apóstol, Padre eterno, para que obedeciera al Espíritu Santo, Señor, para ir a predicarme, Padre eterno, y hoy, por tu gracia, Padre eterno, puedo ver cómo personas llegan a ti, cómo personas acceden a ti, Padre eterno, cómo personas son sanas, cómo personas son liberadas, Padre eterno, aunque ese no era el escenario que yo quería o que yo esperaba en mi humanidad, pero en tu eternidad, Señor eterno, tú me veías como un predicador de tu palabra, tú me veías como un servidor tuyo, Señor, dispuesto a llevar tu mensaje, Padre eterno. Sé que a través de este medio, Señor, hay personas, Padre de la gloria, que aún estaban claudicando entre dos pensamientos, con un temor que les infundía en su mente y en su corazón, que si no les van a prestar atención por predicar, por hablar, si tú cumples los principios bíblicos, la palabra del Señor, el ayuno, la santidad y la oración, el Espíritu de Dios va a respaldar el mensaje. El Espíritu Santo te va a respaldar en donde quiera que tú vayas, y esa palabra direccionada por el Espíritu Santo va a convencer a esas personas de pecado, de justicia y de juicio. Esas personas, esa comunidad, ese barrio, en tu trabajo, en el lugar en donde Dios te ha posicionado, vas a ver la gloria de Dios manifestarse en ese lugar. Vas a ver cómo el mismo Señor se va a encargar de respaldarte con milagros, señales, prodigios y maravillas. Porque cuando tú te encargas de ganar almas para el Señor, a los discípulos no andaban detrás de las señales le seguían a ellos. Los discípulos no andaban atrás de los milagros, a los discípulos los seguían los milagros, los acompañaban los milagros como resultado de una vida sujeta y obediente a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Padre, te pido en esta noche que esa unción, Padre eterno, evangelística,
evangelística venga sobre sus vidas y el fuego del Espíritu Santo, Señor, arda dentro de ellos, Señor, para anunciar tu palabra, para anunciar tu mensaje. Y aquellos que habían estado mucho tiempo con su boca cerrada, Señor, para hablar de tu palabra, sea su boca abierta, Padre eterno, y no vuelva a callarse más para anunciar tu palabra, para anunciar tu mensaje. Levántate en el nombre de Jesús. Abre tu boca, porque hay personas esperando por esa palabra que el Señor ha puesto dentro de ti, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Te doy las gracias, Padre eterno, porque tú eres fiel y verdadero y tú lo harás en cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Así tenemos orando por nuestros hermanos que están siendo perseguidos a nivel mundial y oramos también por Karina, que está pidiendo por su matrimonio. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, presento a Karina delante de ti, Señor. La cubro con la sangre de Cristo a ella, Señor eterno, su esposo, su familia, su hogar. Los desligo de toda influencia del mal. Declaro cielos abiertos sobre su vida, Señor eterno. Destruyo todo aquello que se ha levantado contra su vida, Señor eterno, Padre. Dice tú trayendo, Dios mío, armonía, paz, Señor, comprensión, perdón. Dios mío, que todo rencor sea quitado de sus corazones, Señor eterno, Padre de la gloria. Que todo espíritu contrario a tu voluntad quede inoperante en el nombre de Jesús, Dios mío. Que seas tú obrando y restaurando su vida espiritual y física, su unidad matrimonial, Señor eterno, que tú seas el centro, Dios mío, de ese matrimonio. Te doy gracias, Dios mío, por Karina y su matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Sí presento a cada uno de mis hermanos, Dios mío, que está siendo perseguido a nivel mundial. Señor, los curo con la sangre del Cordero. Lo desligo de toda influencia del mal. Señor eterno, todos los ataques que el enemigo haya hecho contra ellos, Señor, que no mengue su fe, que se mantengan firmes en la palabra, Dios mío, que para nosotros vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor eterno. Padre, que se mantengan firmes testificando de tu grandeza y de tu poder, Padre amado. Señor de la gloria, Dios mío, unque sus vidas, su estómago, Señor eterno. Aunque le están negando los alimentos y el agua, Señor, te pido que venga maná del cielo, Señor, maná del cielo lo sustente, Señor. Agua de la roca, Dios mío, le dé, Dios mío, Señor eterno, Padre. Fortalece sus rodillas para caminar, Dios mío, guarda a los niños, guarda a las niñas, Señor eterno, que en el momento de la muerte puedan ver los cielos abiertos delante de tu presencia, Padre. Dios de la gloria, mire los que los persiguen, Señor, están delante de tu presencia, Señor. Padre eterno, dale la oportunidad que se convierta y se arrepientan, Dios mío, para que así puedan salvar su alma, Señor de la gloria. Pero todo aquello que se oponga y se resista a tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor de la gloria, se enceguece sus ojos terrenales, Señor, y abra sus ojos espirituales para que vea contra quién están peleando, Señor eterno, Padre de la gloria. Señor, priva, Dios mío, y neutraliza, Señor, las coyunturas que no pueden operar, Dios mío, los armamentos, que no pueden agarrar los machetes, que no pueden, Dios mío, decapitar a mis hermanos, Señor eterno, Padre. Mueve, Dios mío, los gobiernos, Dios mío, que tú tienes, tómalos como tú dices tu palabra que le metes garfio en su nariz, Señor eterno, Padre, aún las personas más duras, aún las personas ateas, las personas más terribles, Señor. Estremece sus corazones, Señor de la gloria, Dios mío, que se movilicen, Señor, a ese lugar del África, en todas partes donde están siendo masacrados nuestros hermanos, Señor eterno, para defensa, Dios mío. Tú usaste a un rey llamado Ciro, Señor eterno, Dios mío. Tú puedes utilizar a quien sea, usaste, Dios mío, la quijada de un burro, puedes usar un burro completo, Señor eterno, para defender a tu pueblo, Señor de la gloria, Dios mío. Yo sé que vas a manifestar poderes sobrenaturales y lo estás haciendo, Señor eterno, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Gracias por estos valientes guerreros, estos héroes, Señor, estas heroínas, Señor, que aún en la muerte, Dios mío, están cantando y sirviéndote, Señor eterno, Padre. No se aferraron a nada material, no se aferraron a nada, ni casa, ni trabajo, ni tierra, nada, Señor eterno, nada fue más grande que su fe en ti, Señor eterno, y esto es digno de admiración, Señor eterno. Ayúdanos a tener una fe como ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor de la gloria, que tú estás por encima de cualquier cosa, Señor eterno. Inquieta, Dios mío, y ponga a esta gente como ejemplo, aquellas personas, Señor, que porque no tienen un pasaje no llegan, porque no tienen un trabajo no van, porque le miraron mal, no van a la iglesia, no se congregan, o otros que teniendo todo no pueden salir a evangelizar ni predican a nadie, Señor eterno. Muchos que niegan la fe por una cerveza, un licor, un cigarrillo, tal vez por placeres sexuales. Señor, tanta gente que te niegan a ti, Señor eterno, teniendo libertad para predicar. Y estos hermanos, Señor eterno, son héroes y heroínas, Señor eterno, que dan su vida. Dieron casa, dieron terreno, dieron trabajo, dieron todo, dieron su vida por ti, Señor eterno, Padre, porque creyeron que tú eras digno de admiración y de respeto, Señor, que vale la pena estar en el cielo contigo que en el infierno sin ti. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
hemos llegado a la parte final de nuestra programación, el despertar de tu espíritu. Me despido de parte de mi amada esposa, la pastora Janet. Doy gracias a Dios por el pastor Antonio Aguilar de la emisora Alternativa Cristiana 96.7 FM, allá en la parte alta del estado Lara, por permitirnos salir a través de esa prestigiosa emisora. Aquí vamos a estar saliendo hasta hoy y después miércoles a viernes otra vez en las próximas ediciones. Y también el pastor Eliezer Pérez de Radio Vida Online y todas sus plataformas de las redes sociales que han puesto a disposición de este programa El Despertar de su Espíritu. Mi hermano evangelista Ronelvi puede despedir de la audiencia. Dios le bendiga grande y poderosamente a cada uno de los que pudieron conectarse y los que se van a conectar nuevamente para ver la transmisión que queda allí colgada en YouTube. Y les invitamos el día de mañana a la misma hora, 9 de la noche, a la programación. Recuerde que la programación es de miércoles a lunes. De miércoles a lunes a partir de las 9 de la noche. A través de YouTube y a través de Facebook se está transmitiendo todo lo que es el programa El Despertar de tu Espíritu. Amén, así es. Agradecido a Dios por cada uno de ustedes. De verdad, un fuerte abrazo a todas las personas que están conectadas y las que se van a conectar luego. Recuerden que esta palabra es espíritu y vida, no caduca, no envejece en tiempo, no tiene tiempo de vencimiento. Siempre el Espíritu Santo estará tratando con aquella persona que tenga su corazón inclinado a la enseñanza. Ha sido un privilegio y una bendición grande compartir con cada uno de ustedes y nos despedimos de ustedes y recuerden su programa El Despertar de su Espíritu. Nacimos para vencer. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas digitales.